todos mis hermanos, quiero compartir con ustedes un versículo, está en Génesis 12, versículo 3. Dice, bendeciré a quienes te bendigan y maldeciré a quienes te traten con desprecio. Todas las familias de la tierra serán bendecidas por medio de ti. Ten esta palabra en esta mañana y dispón tu corazón para este tiempo de alabanza y adoración. Adorar con pasión.
los cielos, santo es tu nombre, que venga tu reino, tu voluntad también, aquí como el cielo, que el cielo venga aquí como el cielo, que venga Padre nuestro en los cielos, santo es tu nombre, que venga tu reino, tu voluntad también, y aquí como el cielo, que el cielo venga aquí como que el cielo, que venga aquí. Que venga aquí, que venga aquí, el cielo aquí. Tuvimos un maravilloso tiempo. Ahora alístate allí porque viene una hermosa palabra para ti esta mañana. Con nosotros, nuestro pastor Jairo. Buenos días, hermanos. Un gozo que esta mañana estemos nuevamente conectados por este medio para poder compartir con ustedes la palabra del Señor. Ha sido un trayecto largo que hemos recorrido, pero siempre con la misma seguridad que el Señor conoce nuestro corazón y Él da la palabra que necesitamos para este día y para este tiempo. Quiero invitarles que oremos en esta mañana y demos gracias por la oportunidad que tenemos de conectarnos y de compartir la palabra. Padre, te doy gracias en esta mañana, en el poderoso nombre de Jesús, por este nuevo día, por este tiempo de bendición que tú nos das. Señor, estamos entrando en la finalización de este año 2020, pero sabemos que tu presencia está con nosotros, que tu gloria y tu gozo y tu amor han llenado nuestras vidas. Gracias por la disposición de tu pueblo esta mañana para recibir esta palabra que tú nos das. En el nombre de Jesús, amén. Bien, esta mañana quiero compartirles acerca de los milagros del Espíritu Santo. Y aunque no vamos a tocar todos los milagros y los aspectos en los que el Espíritu de Dios obra, sí quiero compartir algunos que son determinantes para este tiempo. Ahora, cuando nosotros estudiamos la Trinidad de Dios, Padre, Hijo, Espíritu Santo, encontramos que el Padre, el Hijo y el Espíritu son Dios en dignidad, en poder, en todos sus atributos, y que ellos obran de maneras muy específicas cada uno. Aunque no obran por separado, siempre el Padre, el Hijo y el Espíritu están juntos, porque son una unidad perfecta. Encontramos también que hay obras que hace el Padre, hay milagros de Jesús y también hay milagros del Espíritu de Dios. Ahora, hace 2000 años estábamos tal vez recibiendo el milagro más grande del Espíritu Santo
y fue el de engendrar al Hijo de Dios, a Jesucristo, y traerlo, hacer que Él tomara nuestra naturaleza humana y que naciera en medio de nosotros. Tal vez ningún milagro es tan grande como ese de la encarnación de Cristo por medio del Espíritu Santo, por la obra, el poder del Espíritu de Dios. Entonces, como dice el apóstol Pablo, si Dios nos dio a Jesucristo, su Hijo, el Salvador, ¿cómo no nos dará también con Él todas las demás cosas? Bien, entonces esta mañana quiero mirar 3 aspectos en los que el Espíritu de Dios está obrando milagros sobrenaturales, grandes, poderosos en este tiempo. Ahora, en Juan 6:63 dice de la siguiente manera la palabra. Dice, el Espíritu es el que da vida, la carne para nada aprovecha. Las palabras que yo os he hablado son espíritu y son vida. Fíjense que Jesús está hablando de cómo Dios obra, de cómo Dios se glorifica. Y dice, el Espíritu es el que da la vida. Y ya lo hemos repetido tal vez innumerables veces, que esta verdad es la que nos vivifica cada día. Y donde está el Espíritu de Dios hay vida. Él ministra vida, trae vida, unge con vida, resucita todo lo que tal vez ha muerto en nuestras vidas, aún en nuestras familias. Y Jesús dice esto, las palabras que yo les he dado son espíritu y son vida. Entonces, bajo esa declaración de Jesús, podemos decir que el primer milagro o el primer área, ambiente, o la primera esfera de los milagros del Espíritu Santo es que Él actúa donde se necesita vida, donde se necesita poder de Dios, el soplo del omnipotente que es el Espíritu Santo nos da vida. Ahora quiero mencionar rápidamente unos milagros de vida que el Espíritu de Dios obró. Y voy a mencionar solamente la cita bíblica, porque no tenemos el tiempo de leerlas todas, pero usted luego puede repasar y ahí va a quedar la cita tal vez para que usted la pueda buscar y comprobar esto. En el segundo libro de Reyes, en el capítulo 4, versículo 8 en adelante, encontramos la historia del profeta Elías con una familia. La mujer dice que era una mujer tsunamita que hospedó al profeta en su casa, y él como agradecimiento quiso agradecerle a la mujer y oró a Dios para que Dios le diera un hijo, porque ella no tenía hijos y Dios le dio un hijo. Pero la Biblia dice que un día el niño salió al campo con su papá, con los trabajadores, y se ensoló y en la tarde murió. Y la mujer, desesperada, tratando de encontrar ayuda, habló a su esposo, el cual fue indiferente, pero dice que ella mandó a un siervo que arreglara una mula, una cabalgadura para ir y buscar al profeta, y fue corriendo y lo trajo. Y la Biblia dice que el profeta oró y que se echó sobre el niño, puso sus manos en las manos de él y su cara en la cara, pero a pesar de esto el niño aún no recibió vida, y dice que él se movió, oró por toda la casa, ministró, y de repente el niño estornudó 7 veces, dice la Escritura, y volvió a la vida. Ahora, también en el segundo libro de Reyes, capítulo 13, dice que unos hombres iban a sepultar a alguien que había muerto, a una persona, a un hombre, y de repente viene una banda armada que los quiere atacar, y ellos van corriendo, y entonces dice que abrieron una tumba y pusieron al soldado que había muerto, al hombre que había muerto, mejor, y lo echaron allí. Ellos no sabían que esa era la tumba del profeta Eliseo. Y cuando dice que el muerto tocó los huesos de Eliseo, el Espíritu
de Dios, que aún estaba allí, la unción presente aún en los huesos del profeta, resucitó y trajo vida a este hombre que acababa de morir. Y se levantó y fue corriendo a su casa. La Escritura nos dice en el Nuevo Testamento que un hombre llamado Jairo fue buscando a Jesús por su hija que estaba enferma, y que cuando ya se acercaban a la casa vinieron para avisar que ya no había nada que hacer porque la niña había muerto. Pero Jesús entró, y dice la Escritura que él oró, entró con sus padres y con algunos de sus apóstoles, oró y declaró la palabra y trajo el Espíritu, ministró el Espíritu de vida, y esta niña resucitó. También la Escritura nos dice en el libro de Lucas, en el capítulo 7, que un día Jesús va por la ciudad y de repente viene una multitud que llevan a un joven que ha muerto y lo llevan para sepultarlo. Y allí está su mamá, una viuda necesitada, llorando, angustiada. Y Jesús se acerca y resucita a este joven que había muerto y le da la vida. El Espíritu Santo ministró vida, y aunque ya estaba listo para ir a la tumba, el Señor le dio vida. También encontramos en Juan 11 la resurrección del amigo de Jesús, Lázaro, de 4 días que ya había sido sepultado. Pero él va allí y declara esto, que el que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá. Y Jesús invoca al Espíritu de vida, y Lázaro, y lo llama con fuerza, con el poder de Dios, con el poder del Espíritu, y lo levanta y es resucitado. En el libro de Hechos se nos menciona en el capítulo 9 la resurrección de una mujer llamada Dorcas. Dice que era una mujer que hacía costuras allí en la ciudad, y entonces ella murió, pero allí van el apóstol Pedro, los hombres de Dios, y oran y resucitan. El Espíritu de Dios trajo a la vida a esta mujer. Y desde luego la resurrección de Cristo en Mateo 28, como el Espíritu de Dios le da vida al Señor nuevamente. El apóstol Pablo en Romanos dice que el mismo Espíritu que levantó de los muertos a Jesús, que dio vida a Cristo otra vez, es el mismo Espíritu que vivifica nuestros cuerpos mortales para la gloria de Dios. Ahora, la pregunta es, si todos estos pasajes que acabo de mencionar son una muestra, son una declaración poderosa de la palabra, de cómo el Espíritu de Dios da vida, entonces, ¿qué debemos creer esta mañana? ¿Cuál es la convicción que usted y yo debemos tener? Jesús fue encarnado por el Espíritu Santo, y el Espíritu que dio vida a Jesús es el mismo Espíritu, y luego lo resucitó también. Entonces el mismo Espíritu está ministrando nuestras vidas hoy, y lo que hemos recibido de Él es vida en abundancia y vida eterna en Cristo Jesús. Por lo tanto, en este tiempo, en este final de año, en este comienzo de cosas nuevas y grandes que Dios nos está dando, podemos declarar seguros y podemos vivir seguros de que el Espíritu de Dios ministra nuestros corazones y la vida en cada uno de nosotros. Y lo que está allí en casa, que necesita el Espíritu, que necesita la vida de Dios, esta mañana Él la ministra, Él fluye allí. Él es como un viento, como el soplo del Omnipotente que da vida a todo lo que lo necesita esta mañana, en el nombre de Jesús. Ahora, en segundo lugar, hay otra esfera en la que el Espíritu de Dios obra milagros de una manera muy importante y muy clara. Es la esfera de la provisión de Dios. Ahora, ¿sabe cómo veo yo al Espíritu Santo trabajando en esta área? De lo poco lo multiplica y lo hace alcanzar para muchos. En el libro de Segundo de Reyes, capítulo 4, los versículos 42 en adelante, la Escritura nos dice que Eliseo está allí en la escuela de profetas, y entonces un hombre viene a visitarlo y le trae una primicia.
y dice que la primicia era unos panes, 20 panes. Y entonces Eliseo da la orden al que estaba encargado de la repartición allí en la escuela de profetas y le dice, da para todos. Sin embargo, él dice, pero ¿cómo podré alimentar a tantos hombres, más de 100 hombres, con estos pocos panes? Y el profeta declara la palabra y la da, y le dice, da, reparte, porque el Señor ha dicho que alcanzará y que sobrará. Ahora, allí en la escuela de profetas de Eliseo, vemos este milagro de provisión. Y estoy seguro que no fue la única vez. Tal vez día tras día, semana tras semana, momento tras momento, ellos recibían y veían la multiplicación que el Espíritu de Dios obraba en lo poco para que alcanzara y sobrara para muchos. Ahora, piense también en esto. ¿Cómo fue que el Espíritu de Dios obró para sostener al pueblo de Israel en el desierto durante 40 años? Y la Escritura nos muestra cómo Dios se movía, cómo el Espíritu Santo se movía para traer el maná cada mañana. Para cuando ellos querían carne, dice que el viento soplaba. El viento es símbolo del Espíritu Santo. Y entonces ese viento de Dios se movía, trayendo las aves que se convertían en la provisión para el pueblo de Israel. Y comían hasta saciarse, dice la Escritura, que había tanta abundancia que hacían montones alrededor del campamento. Piense usted cuánta agua se necesitaba para toda esta multitud en el desierto. ¿Y sabe qué? Allí no había centros comerciales para comprar la ropa, ni droguerías para comprar la medicina. Entonces el Espíritu de Dios actuó en ellos, haciendo que su ropa no se dañara, no se envejeciera, que su calzado no se envejeciera durante 40 años, pero también que ellos no se enfermaran, que donde no había ninguna provisión de Dios, de ninguna manera, pero mejor, de conseguir medicinas, de acceder a una consulta o algo así, el Señor actuó, el Espíritu de Dios fluyó cada día, ministró cada día el cuerpo de toda esta multitud del pueblo de Dios, para que ellos estuvieran sanos, para que su pie no se hinchara, para que no se enfermaran de lo que en un desierto podrían tener. Entonces vemos un milagro todos los días durante 40 años, proveyendo, sanando, alimentando, sosteniendo, guardando y haciendo que el vestido no se dañara, para que ellos pudieran estar con la provisión y la bendición de Dios. Ahora, el Señor Jesucristo multiplicó los panes y los peces entre la multitud, y en 2 ocasiones. La primera ocasión en Mateos 15:38 y luego en Juan 6, versículo 1 al 14, encontramos cómo el Señor de unos pocos panes y peces multiplicó para una enorme multitud de personas. Y esto lo hace el Espíritu Santo. Tal vez en su casa no hay provisión que rebosa todo el tiempo, pero, ¿sabe? Siempre hay, siempre alcanza. Y usted se pregunta, ¿por qué? ¿Por qué en un mundo donde hay tanta hambre, donde hay tanta necesidad, donde hay miles y miles de personas que mueren de hambre, que mueren de enfermedad cada instante, usted como hijo de Dios, en su casa hay bendición, hay provisión? Y a veces tal vez abres tu nevera y no hay mucho allí, pero sabe, cuando tienes que hacer tu comida, tu cena, tu almuerzo, siempre hay. Y ese es el Espíritu Santo fluyendo, proveyendo, alimentando a su pueblo. Entonces quiero que usted vea esto, cómo el Espíritu de Dios se mueve multiplicando, haciendo que las pequeñas cosas se conviertan en un milagro de Dios, que la pequeña provisión, que el pequeño sustento que llega tal vez, que la provisión tal vez no fue lo esperado para muchos, pero aún así el Dios eterno, el Espíritu que da vida, el Espíritu que multiplica, que hace proveer en abundancia para todos,
entonces hace que haya en su casa y nunca falte. Por eso el libro de Filipenses, el capítulo 5, el versículo 19, declara de la siguiente manera, y este es el texto para este momento: mi Dios pues suplirá todo lo que os falta, conforme a sus riquezas en gloria en Cristo Jesús. El Espíritu Santo, que ordena todo, que provee todo, que da la vida, hace que toda provisión fluya en nuestras vidas, en nuestras casas, en nuestros hijos, en nuestra iglesia, para la gloria de Dios. Amén. Ahora, un tercer aspecto muy importante en el que el Espíritu de Dios obra milagros todos los días es de esta manera. Ahora, quiero que tenga en cuenta esto. Los milagros del Espíritu Santo suceden todo el tiempo. Y a veces no nos damos cuenta que están sucediendo. Y en esta mañana está sucediendo un milagro aquí. Y es que usted puede oír la palabra. Y sabe, eso ya es un logro, un milagro grande. Que Dios nos permita, en medio de esta crisis, en medio de este tiempo, que usted en su propia casa pueda escuchar, recibir el maná de Dios. Porque la palabra es más que lo físico. Jesús dijo, no solamente de cosas físicas, de pan vivirá el hombre, sino de todas las palabras que salen de la boca de Dios. Así que esta mañana, mientras usted recibe la palabra, el Espíritu Santo está obrando en su vida, en su corazón. Y cada día, cada instante, cada momento, cada noche, cada mañana el Espíritu vuelve a obrar en nuestras vidas, porque los milagros del Espíritu son continuos. Entonces, en este tercer aspecto, dice que este milagro está sucediendo hoy, de muchas maneras, en muchos lugares, en millones y millones de personas que cada día reconocen a Cristo como Salvador. Entonces son los milagros de salvación. Encontramos en el libro de Éxodo, todo el libro de Éxodo es un testimonio claro de cómo Dios salvó a su pueblo. Un pueblo que estaba afligido, que estaba esclavizado, que estaba oprimido por esta gran nación, que los habían subyugado con su fuerza, los habían doblegado, los habían quebrantado. Pero de repente Dios, el Dios de los cielos, envía su poder y envía su espíritu en la vida en Moisés. Lo unge, el fuego, la zarza ardiente en el desierto, que luego se convirtió en el fuego que ardía en el corazón de Moisés y del pueblo de Israel para liberarlos y sacarlos de la esclavitud. Y el Espíritu Santo nos ha sacado a todos nosotros de la esclavitud del pecado, porque la salvación es libertad también. Cuando somos salvos somos libres, cuando somos salvos somos restaurados, somos resucitados también y somos establecidos en Dios. Entonces la salvación para el pueblo de Israel es ese milagro extraordinario que Dios obró. Ahora, alrededor de la salvación y de la liberación de Israel mejor, hubo muchos otros milagros, ¿cierto? Como Dios peleó por ellos, porque Dios pelea por los que Él salva. Como Dios quebrantó el ejército de los egipcios cuando los perseguían. Como Dios abrió el mar. Como Dios los llevó por el desierto, les proveyó, les dio palabra, les dio leyes, les dio comida, como ya lo dije, les dio todo lo que ellos necesitaban. Y esa es la salvación. Nosotros vinimos a esa salvación en Cristo, y entonces alrededor de la obra de salvación están todos los milagros que el Espíritu de Dios continuamente obra. El hecho de que usted pueda tener acceso a la palabra de Dios, como ya lo dije, también es un milagro. Que usted pueda oír y entender esa palabra es un milagro de Dios, del Espíritu Santo. Ahora estaba pensando en los discípulos de Jesús. Y los discípulos de Jesús simplemente lo dejaron todo y siguieron a Jesús. La pregunta que yo me he hecho cuando leo los evangelios, y es que leemos y como que fue tan rápido y fue tan fácil que ellos siguieran a Jesús. Pero lo que yo encuentro es que el Espíritu de Dios trajo convicción al corazón de estos discípulos.
que no fue una convicción, no fue un asunto meramente humano, de buen corazón, de buena voluntad de ellos. No, el Espíritu de Dios cambió en un instante las prioridades de ellos, las metas, los planes que ellos tenían, y los conectó al plan de Dios por medio de Cristo. Y es lo que el Espíritu de Dios ha hecho en nosotros. Estamos aquí por una convicción que el Espíritu puso en nuestra vida, y es que necesitábamos a Cristo, necesitábamos el perdón de nuestros pecados, necesitábamos recibir al Señor, ser salvados, ser restaurados, ser liberados para poder vivir para Dios. Pero esa convicción no viene de la carne, no viene de lo humano. Esa convicción viene del Espíritu Santo. Entonces nuestra salvación es un milagro en el cual el Padre, el Hijo, pero también el Espíritu de Dios produjo esa seguridad en nosotros. Ahora, en Mateo 8 encontramos la historia de un centurión romano que vino a Jesús porque tenía una necesidad. Simplemente su siervo estaba enfermo, pero él vino, reconoció a Cristo, su siervo fue sanado y su casa fue salvada. En el libro de Lucas, capítulo 19, versículos 10 y 11, encontramos la historia de un hombre pequeño de estatura, pero de gran voluntad, de gran decisión. Se llamaba Zaqueo. Y Zaqueo es el ejemplo de cómo Dios trabaja en el milagro de la salvación en una persona. Zaqueo era un hombre rico, dice la Biblia. Así que si era un hombre rico, no tenía necesidades físicas. Por lo tanto, no era una persona que estuviera yendo para pedir ayuda o para algo así. No. Simplemente el Espíritu Santo comenzó a trabajar en él. Y dice que Jesús entró por la ciudad y Dios, el Espíritu, movió a Zaqueo aún a subirse a un árbol para conocer y ver a Jesús. Y este es el milagro de la salvación. ¿Cuántas personas hoy no han reconocido su necesidad de Cristo? Y sabe, el Espíritu Santo está produciendo milagros esta mañana en la salvación de estas personas. Esas personas pueden estar en su propia casa, pueden ser sus familiares, puede ser su hijo, su esposa, su hermano, su papá. Muchas personas que no reconocen su necesidad de Dios. Entonces el Espíritu Santo trabaja para producir el milagro de la salvación en estas vidas. ¿De qué manera? Está más allá de nuestro entendimiento. Porque recuerde que la Biblia dice que Dios obra más allá de lo que nosotros entendemos o pedimos. Por lo tanto, hoy solamente tenemos que creer. Este es un tiempo en el que necesitamos el milagro de la salvación. Como dije al comenzar la predicación, el Espíritu Santo trajo a Jesús, lo encarnó, lo hizo hombre, lo hizo nacer en el pesebre hace 2000 y un poco más de años, para que todo aquel que en él cree sea salvo. Entonces, este milagro de la salvación ha permanecido en la humanidad durante más de 2000 años y va a permanecer hasta el final de los tiempos. La puerta está abierta. El Espíritu de Dios está atrayendo así al conocimiento de Cristo a la humanidad entera. Muchos tal vez no lo rechazan, no obedecen al llamado del Espíritu, pero hoy muchas personas están recibiendo este milagro del Espíritu Santo. La Biblia nos dice en Hechos 2 que cuando Pedro predicó el primer sermón después del derramamiento del Espíritu en el libro de Hechos, en Hechos 2:41 dice que 3,000 personas recibieron a Jesús al mismo tiempo. Y mis amados, este es un milagro que se repite una y mil y millones de veces cada día. Cada día miles, millones de personas reciben el milagro de la salvación. Por eso hay esperanza en nuestro corazón esta mañana. Por eso hay gozo en nuestra vida. ¿Sabe? El verdadero gozo de un hijo de Dios es eso, ver que el Espíritu de Dios trae vida y trae salvación. Ese es el gozo de este tiempo. ¿Sabe? El gozo de estas fechas no es el gozo de una celebración, de un regalo, de estrenar un traje, un vestido, de una comida especial. Todo eso tiene su valor en la unidad familiar y
en la conexión que tenemos como familias. Pero el verdadero gozo de nosotros como hijos de Dios es ver al Espíritu de Dios trayendo los milagros que Él debe hacer cada día. Esos milagros de salvación. Y sabe, hermanos, hemos estado orando fielmente al Señor, buscando la dirección de Dios, buscando la presencia del Señor, para que cada casa, cada familia, cada hogar, cada uno de nosotros como hijos de Dios podamos ver la gloria de Dios en este tiempo derramada sobre nuestras vidas, sobre nuestras casas, y ver todo lo que Él hará con nosotros. La Biblia dice, será cosa tremenda la que yo haré con ustedes. Yo no sé si usted puede llenarse de seguridad esta mañana ahí y creer que Dios va a hacer cosas tremendas, que el Espíritu de Dios está produciendo milagros en este momento en nuestras vidas, milagros de salvación, milagros de provisión, milagros de vida, trayendo vida en nuestras vidas. También en el libro de Hechos, capítulo 9, se nos menciona la conversión de un hombre. ¿Sabe? Cuando nosotros leemos la historia de Saulo de Tarso, encontramos un hombre que era hostil. No solamente era alguien que rechazaba el Evangelio y rechazaba a Cristo, sino que odiaba al Evangelio, odiaba a los cristianos, odiaba a muerte a los que proclamaban el nombre de Jesús. Ahora, tal vez a nuestro alrededor hay personas que rechazan y simplemente dicen no quiero. Pero tal vez no sea el caso como en el caso de Pablo, que odiaba a muerte a los cristianos y dice que apoyaba a los que perseguían, y él mismo era un perseguidor de la iglesia. Él mismo iba para tomar a los hijos de Dios, a los que proclamaban el Evangelio, encarcelarlos, oprimirlos, hacerles daño. Y ahora una persona que tiene esa conducta, esa actitud, esa filosofía de vida, ese odio arraigado en su corazón al Señor y a la palabra, uno podría pensar, ¿cómo se va a convertir? Nunca se va a convertir. Nunca va a llegar a amar lo que ahora odia. Porque la conversión es eso, es amar lo que un día rechazamos. Es amar al Dios que hemos rechazado, que muchos han rechazado. Y Pablo odiaba el Evangelio, como ya lo dije. Pero ahora el Señor viene y el Espíritu de Dios viene sobre él. ¿Sabe, hermano? La Biblia dice que hubo un resplandor de Dios, de gloria de Dios, en ese momento, en la vida de Pablo, tan poderoso que aún ciego quedó por unos días, hasta que el Señor lo sanó. Y sabe, el Espíritu Santo comenzó a transformar la vida de este hombre a tal punto que se convirtió en el predicador más importante del cristianismo después de Cristo. ¿Por qué? ¿Por qué ese cambio tan drástico, tan radical? ¿Por qué esa obra de salvación tan clara? Porque eso es lo que hace el Espíritu de Dios. No importa dónde estemos, no importa si tú conoces personas, o aún personas que me escuchen esta mañana, que rechazan a Cristo, rechazan el Evangelio, que no quieren saber nada de esto, pero hoy el Espíritu de Dios va a traer convicción sobre ellos. Así que lo único que usted y yo tenemos que hacer es gozarnos en el Señor, seguir ministrando el Espíritu Santo, seguir orando cada mañana, seguir confiando en la obra que Él hará, y el Espíritu de Dios se encargará de traer salvación para este tiempo. Queremos culminar este año creyendo en esta obra que el Señor hará. Y usted y yo estamos aquí esta mañana con la mejor disposición, ¿cierto? Con el mejor deseo, con un anhelo profundo en nuestro corazón, que Él se mueva y que Él se glorifique en este tiempo. Por lo tanto, ahí, este es el día. Hoy es un día. Yo hubiera podido predicar un mensaje sobre la Navidad, sobre cualquier otra cosa. Pero sabe, hermanos,
Estamos entrando en un tiempo de cosas tan grandes, donde el Espíritu Santo se va a mover en nuestra ciudad, en cada hogar, en su casa, en la casa de su vecino, en muchos lugares. ¿Sabe? Lo asombroso de esta crisis todavía no ha sucedido. Lo asombroso no es la gente que muere o se enferma o se contamina. No, lo que realmente grande y asombroso de este tiempo es lo que Dios está haciendo. Es la salvación que Dios traerá, es los milagros que Dios va a hacer en medio de nosotros. Eso es lo que asombrará al mundo, lo que va a asombrar nuestra ciudad, lo que va a asombrar tu familia, lo que va a asombrar a todos los que escuchan y ven lo que Dios está haciendo. ¿Sabe? El verdadero milagro de este tiempo es que Dios se está moviendo hasta el último rincón del mundo, de todas las maneras, en millones y millones de transmisiones de predicaciones cada día por las redes sociales. Eso es un milagro que Dios está haciendo en este tiempo, para que todos oigan, para que todos vean y para que todos entiendan lo que es nuestro Dios. Entonces, esta mañana usted va a descansar y va a confiar en el Espíritu Santo, en lo que Él va a hacer en su vida, en lo que Él va a traer a su casa, a su familia, a nuestra iglesia, a nuestra ciudad, en el nombre de Jesús. Padre, te doy gracias y hoy declaro que esta palabra se vuelve vida en cada uno de tus hijos. Declaro en el nombre de Jesús que el Espíritu Santo traerá tanta gloria, tanta unción, tanto poder, tanta vida, tanta salvación y libertad a nuestras vidas, a nuestros hogares, a nuestras familias, hasta el punto que esta sociedad que te rechaza se asombrará de la gloria y de la grandeza de tu poder en medio de nosotros. Hoy afirmamos nuestro corazón en ti. Señor, estamos cerca de terminar este año, de celebrar una Navidad más y un año nuevo más. Pero hoy lo que sentimos en nuestro espíritu es que estamos también tan cerca de ver la gloria de Dios derramada, trayendo un gran despertar, un gran avivamiento y un gran crecimiento como nunca antes. Señor, esos milagros de multiplicación que sucedan ahora, que eso poquito que hay se multiplique en miles y millones de veces para que la gloria de Dios sea vista en nuestras casas. Señor, esos sueños muertos, esas personas que han muerto espiritualmente, hoy que vuelvan a la vida, porque el Espíritu es el que da vida. Y gracias, Padre, en el nombre poderoso de Cristo Jesús, por seguir bendiciendo a tu pueblo esta mañana y fortaleciéndonos en ti. En Cristo Jesús, amén. Amén. Esta es la palabra, hermanos. Vamos adelante, que el Señor siga glorificándose en medio de nosotros. Recuerden que esta semana no vamos a tener la transmisión del día miércoles. Ya les informé el miércoles pasado que no vamos a tener el tiempo de ayuno. Ahora, cada uno puede ayunar en su casa con toda libertad, pero no tendremos la transmisión a las 10 ni a las 6. Pero sí tendremos la transmisión del culto de Navidad el jueves 24 a las 6 de la tarde. Entonces ahí enviaremos la información para que ustedes estén. Y recuerden que el próximo domingo, igual, seguimos con los cultos presenciales y la transmisión online a las 10 de la mañana. Les envío un fuerte abrazo, que Dios los bendiga, que Dios los fortalezca y vamos a ver la gloria de Dios. Bendiciones a todos. Bueno, espero que hayas disfrutado este tiempo. No olvides conectarte a nuestros canales de Facebook, de YouTube y a nuestro Instagram @ICCZipaquirá. Los amamos mucho, les mandamos un abrazo a la distancia y por favor no olvides darle me gusta a todos los videos, predicaciones, servicios que estamos teniendo. Dios los bendiga.